trabajar. Ahí estamos, nuestra masterclass número 2, segundo encuentro de Dale voz a la palabra, un Sí, momento para poder entrar a reflexionar y a compartir este tiempo que Dios nos da esta oportunidad de buscarlo, de tener una búsqueda distinta, donde nosotros vamos a empezar a ser creativos, a buscar otros horizontes para servirle al Señor con excelencia. Como dijimos en la primera clase, ser manzanas con como dice, manzanas de oro en bandejas de plata, con esa ujú, palabra bien dicha a tiempo. Ser, como dice Job, poder sentarnos en esa cabecera, asociando a la idea de la radio, y pudiendo ser nosotros como no como tanto un jefe que está frente a su tropa, sino como aquel que lleva un mensaje alentador para aquellos que necesitan consuelo. ¡Wow! Es terrible, sí, es terrible, es terrible. Porque uno dice, Señor, yo soy lo suficientemente útil. Hay una canción por ahí que canta y que dice... La burra me dijo lo que me estaba por pasar, una cosa así, ¿no? La burra vio el ángel de Jehová que estaba ahí y él no lo había visto porque no tenía el discernimiento. Y yo decía, hoy Señor, cuántas cosas que vos todo el tiempo haces. Y ahí entiendo cómo es que la misma palabra de Dios dice que si a Él le place, hasta las piedras pueden hablar en lugar de nosotros. hablar, es verdad, es Entonces, verdad. nosotros tenemos que buscar la forma de ser útiles para el Señor y que Él nos use, que Él nos diga, bueno, yo, así como te elegí, como te escogí, como sos mío, sos mía, quiero que me sirvas, quiero que hagas las cosas que yo te encomendé que hagas. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, el Señor nos da una encomendación, nos manda a la Una misión, sí, comisión. Y en esa sí. comisión, ¿qué tenemos que hacer? Llevar las buenas nuevas. No nos dice que nos tenemos que tirar del último piso porque Él nos va a resucitar, No. que tenemos que andar haciendo cirugías a corazón abierto, o cosas que nosotros tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros. O sea, es ir y hacer discípulos. No lo invento, no es un invento mío. La No, no, Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando se la armó Biblia todo lo el dice. problema, cuando se armó toda la batahola, todos salieron a esconderse y a desparramarse. Y en ese momento, vamos a leer también en la Biblia las cosas que dice, en ese momento la única misión que tenían era que los discípulos llevaran las buenas nuevas. Y hoy nosotros como discípulos también tenemos que pensar en esas buenas nuevas, llevarle ese mensaje esperanzador a las personas. Y yo anoche casi que no dormí porque, bueno, mi preocupación me supera. Y como estoy yéndome de acá a las 11 de la mañana y vuelvo como a las 4 de la tarde, a veces un poquito más, o sea, tengo un tiempo del día que ya no lo aprovecho como lo aprovechaba estando acá en la casa. Y bueno, y es como que es tantas cosas que yo tengo para hacer y todo eso, y me termino enojando. Ayer me peleé con unas cuantas personas. Le- ok, viste el famoso ok, ok, está bien, chao. O sea, eh, pasada como quien dice de rosca. Yo después digo, yo tengo que aprender a aceptar que todas las cosas que pasan nos ayudan para bien, que todas las Sí, cosas que me pasan, el Señor ya me preparó para esto. Entonces yo tengo que ver cómo puedo llevar este mensaje. De alguna forma yo tengo que ser ese instrumento. Y cuando empiezo a armar el texto, el material,
para este evento, lo primero que se me ocurre, y ahí se me cruzan todos los cables, porque se me ocurrió hacer el trabajo tiene que ver con la democracia y el periodismo, ¿no? La prensa, famosa prensa libre. Entonces, hay un texto que está en un manual que se llama ¿Qué dicen los maestros?, que escribe Javier Restrepo. Después se los comparto. No es del curso, pero se los comparto porque es justo la idea, y yo quiero decirles que cuando uno tiene el sello de la palabra de Dios, no necesita poner el yo soy de Dios, yo soy cristiana, yo soy Ah, evangélica, porque sale en forma natural. Entonces, no me van a dejar mentir. Yo les voy a compartir mi material, que lo puse hace un rato. A ver dónde está. Creo que es este. A ver, creo que este es el que más me gusta, que se los voy a compartir. Y digo, estas cosas son solamente de Dios, porque dice periodismo más importante que el pan. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hombre no solo vive de pan, ¿sí? Sino también de la palabra claro, del Señor. Y después dice, en crisis la gente puede vivir sin pan, pero no sin esperanza. Entonces vuelvo otra vez a mi origen, a mi sentir, y digo, Señor, ¿cómo estás en todas las cosas? ¿Cómo buscamos? ¿Por qué? Porque sabemos que la esperanza para el ser humano en tiempos de crisis es algo fundamental, porque si no se tiran a morir, se tiran a morir. Bueno, Gabriel Restrepo es el que trabajaba con Gabriel García Márquez, el famoso Premio Nobel de la Escritura de Colombia. Es una persona que ha tenido grandes libros, que escribió libros como Cien años de soledad, que es uno de los más famosos, donde tiene todo su mambo, pero cuenta muchas historias, y ha sido su libro un bestseller, así como eso, otros más. Entonces ¿cómo es que la palabra de Dios nos atraviesa sin que nosotros digamos nada de parte de Dios? Pero la claro. palabra esperanza es un sinónimo de llevo el mensaje de la palabra de Cristo. Y eso por Profe, eso lo siento, ¿sí? una Sí. consulta. Eh, Mire, yo he escuchado las palabras de Jehová, pero ¿cómo se llama? En otra, ¿cómo puedo explicar? En los testigos de Jehová. Dicen Ah, que ellos no creen en Dios. Es una secta eso. totalmente. Y ellos le dicen Ellos Jehová. no creen en Jesús. No. Igual como los mormones, no sé, porque dicen que ellos tienen un Dios aparte, no sé cómo es la cosa. Porque le prohibieron tomar café, esto, lo otro. Y Dios, ¿En como dice usted, serio? la Mirá. palabra. No, la verdad que desconozco de sus ritos o situaciones. Sí sé por medio de la parte teológica, cuando nosotros estudiamos otras religiones, que hay cosas que no se condicen con con el protestante, con los cristianos evangélicos protestantes, que también somos una denominación aparte, como los nazarenos, como los bautistas, como los... Hay muchas denominaciones, ¿vio? Exacto. Dentro del pentecostal hay como 16 o 18 denominaciones. Así que vio, también hay que tener cuidado en ese aspecto, en dónde uno puede ir, si es verdad, no es verdad. Hay que controlar todo eso. Aunque la palabra de Dios es única, pero el hombre la transforma a su manera, ¿no? Sí, sí, Sí. tal cual, tal cual, tal cual. Por eso nosotros debemos buscar la palabra de Dios. Así que bueno, ahí les compartí lo importante que vamos a estar haciendo la semana dentro de dos, 3 semanas. Pero bueno, lo que quiero decirles es que la palabra de Dios siempre nos atraviesa. Viste que hay algunos que dicen, cada uno da lo que tiene, lo que no tenés no lo podés dar, ¿no es cierto? Y creo Claro, sí. que esto, con mi vorágine, mi cansancio, eran las 3 de la mañana y yo seguía escribiendo, seguía haciendo cosas. Cuando uno
no lo toma como voy a hacer tal cosa, sino todo lo contrario, uno empieza a escribir en forma intuitiva o natural, está el Espíritu de Dios en el medio, o sea, aflora lo que nosotros venimos comiendo, lo que venimos haciendo. Claro, sí. Es inevitable, ¿no? Es como comer, yo le digo a los chicos, es como comer esas gomitas que tienen color, que cuando las comes te queda la lengua violeta. Si sacas la lengua se nota. Así que bueno, esta clase la vamos a tener bastante rica porque bueno, veníamos prometiéndonos que íbamos a hacer cosas. Yo espero que la semana que viene, si a ustedes les queda bien este horario, vamos en este horario. Si no, Sí, vamos a sí. las 11 como habíamos A mí dicho. me queda bien. Sí, sí, no hay problema. Y creo que tampoco nos interrumpe los horarios de los médicos, ¿viste? Nosotros que con Carmen tenemos siempre a veces coincidencia de médicos, me parece que podría llegar a estar muy, muy chévere. Así que bueno, Bien. vamos a ver, vamos Una, una sugerencia, ¿puedo preguntar algo? pregunte, Eh, pregunte. ¿no? Para predicar, por ejemplo, en un programa de radio, algunos se alargan y otros como dialogan la palabra de Dios, ¿cierto? Claro, Solamente se... depende de muchos factores, depende de la radio. Mm, Depende de la persona, depende del grado de la persona, si es una persona autónoma o es una persona con un grado pastoral, eso mm, también depende mucho, o sea, hay muchos factores de moral. que pueden generar, en este caso, pueden generar maneras de trabajar y demás, ¿sí? Yo ahora Ah, voy a abrir una serie de materiales para que ustedes los puedan tener, pero ustedes tienen que tener en cuenta que esta semana nos faltó la tarea, la primera tarea. ¿Qué pasó con la primera tarea? tengo que hacerla. Estamos con todo. Tenemos, no hay excusa. Tengo que hacerla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a Ah, hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño repasín de la clase número 1 para que mm, tengamos en cuenta de qué se trataba y no nos olvidemos cómo es lo que tenemos lectura obligatoria. Estoy buscando para que ustedes puedan tener aquí. Para que ustedes puedan tener una idea de qué era lo que nos faltaba, ¿sí? Ahí nos falta, me está hablando mi hija, a ver qué dice. Ahí estoy abriendo las cositas para que podamos volver y ustedes sí o sí tienen que hacer la tarea, sí, señores, señoras y señores. ¿Sí? Bueno, yo tuve mis dudas, A ¿vio? ver. Porque sí, tengo que hacerla. esa dirección productor y conductor, ¿qué se pone ahí? Porque si uno es locutor, no es director. Tuve mis dudas en algunas cosas, por eso no lo hice. Eh, Mira, nosotros encontramos aquí algunas cuestiones bien entendidas. Por eso es que tenemos que ver lo que dice el manual. Recuerden Claro, que nosotros, acá no tenemos un manual, vamos a juntar todas las hojas que tenemos y de ahí vamos a trabajar como manual, ¿sí? Entonces, bien. cuando nosotros empezamos a ver el tema de la idea, ¿sí? Básicamente en esta hoja donde dice desarrollo de una idea, desarrollo de un programa de radio, vamos a encontrar que tiene temática, que tiene lo que es en sí la idea y en la sinopsis habla de una representación donde nosotros no necesariamente podemos o ponemos nombre y apellido. O sea, simplemente yo puedo ser el dueño de la orquesta y yo soy el conductor, el locutor, el operador, el musicalizador y el que atiende el teléfono. Yo hago todo. Ah, sí, yo Multiorquesta. tenía mi duda, Está dije, pero bien. sí, Multiorquesta.
Pero yo puedo tener un equipo y puedo tener mi locutor, mi musicalizador, mi operador y yo conduzco. Yo soy la piculera. Sí. Entonces, va a depender mucho de qué. ¿Quién es el director? Normalmente el director es el creador del programa, es el que Ah, piensa en el programa y lo va a preparar, ¿sí? Por Es- eso claro, decimos, a continuación veremos, fíjate que la sinopsis vuelve, presenta la historia o el contenido del programa radiofónico de manera breve y concisa, no pide detalles, señalando los claro. aspectos más Por eso, importantes e imprescindibles. La sinopsis es lo que suele requerirse profesionalmente cuando se presenta un proyecto. El proyecto del programa se añade a esta sinopsis intenciones, orientación, temática, equipo, si lo hay, equipo. ¿Qué claro. condiciones de venta o añaden o tienen más atractivo? A continuación veremos algunos ejemplos de la sinopsis. Y aquí aparece la sinopsis como, ay, se salió Carmen. Em, Se salió Carmencita. Seguramente que se quedó sin internet. A veces puede fallar, ¿sí? Continuamos nosotros y después cualquier cosa ella se va a sumar de vuelta. Entonces, en esto de Noches de Amor, que es el título, la presentación, o en este caso direcciones de Gloria Berrocal, dice día y hora y luego dice qué cosas hay en el programa. Un programa de radio amable en el que sobre todo se hablará del mundo de los sentimientos, la pasión, la amistad, el amor. O sea, acá va contando de qué se trata. Cada noche se va a realizar una entrevista a un personaje. Estoy contando qué voy a hacer en el programa. Y dice que hablará con especialistas en cine, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí voy a dejar entrar a Carmencita. Admitir. Capaz que se quedó sin batería. Ahí estamos. Entonces, es importante, ahí vamos a hacer un touch. Ahí estamos, Carmencita. profe, No, este, no sé qué pasó. Sí, Se me ya veo. oscureció de golpe. Capaz que te eso, quedaste sin internet. eso lo que dice la profe me gustó porque es para una noche, para las personas que quieren escuchar como tipo reflexión, ¿cierto? Sí, esto es un ejemplo, ¿eh? No, nosotros, este es un ejemplo para el cual nosotros debemos crear algo parecido, ¿sí? Si fuera en el caso, este es un programa de entretenimiento, le podríamos decir. Nosotros, este programa, si hay entrevistas, tiene que va a ser periodístico, pero a su vez tiene música, o sea, tiene cine, la temática es muy fluida, muy dispersa, ¿sí? En cambio, el que es de música programática es específicamente de música y habla de un espacio sonoro, entonces dijimos que cuando era música y entretenimiento. ¿Yo por qué les digo esto? Porque ustedes ya vieron esto. Lo vimos en el taller en el curso de radiolocución, como también lo vimos en Sí, producción, ¿sí? Así es. Entonces, ahí, por eso yo voy a pasos agigantados y digo, ay, qué bueno, porque ellos ya tienen un conocimiento básico. Si no se acuerdan, no hay problema, lo repetimos, ¿sí? Profe. sí, Entonces, la música da los nombres y por eso aquí trabajamos directamente con la idea. Por lo tanto, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el título. ¿Qué voy a agregar? ¿Quién es el director, el productor, el conductor, el que limpia, el que sirve el café y atiende la puerta? Ese es el nombre que yo voy a poner. Puedo poner yo, la piculera. Día y sí, le iba a decir, me pongo todo yo. claro, yo la piculera. Entonces, yo voy a hacer todo. Por lo tanto, otro día hacemos algo y lo invitamos a Alexis y ponemos primer locutor, Carmen, segundo locutor, Alexis. ¿Se entiende? O sea, Bien, puedo Es, sí, es como, jugar con eso. es como una bien. auto, ¿cierto? Exacto. Entonces dice, después dice, ¿qué
cada programa, ¿qué va a haber en cada programa? Cada programa va a tener salidas al aire en vivo, entrevistas, música. ¿Y de qué trata la temática? Y acá es donde habla, como el de Gloria Berrocal, de entretenimiento, puede ser de una temática, ya podríamos decir, eh, diferencial en relación a qué, de qué o de qué vamos a hablar, ¿sí? Mm. Entonces decimos, se presenta el contenido del programa de una manera breve y concisa. O sea, acá no es que hay que enroscarse la vida. Esto tiene que ser fácil, rápido y entendible. ¿Por qué? Porque esta idea, que es la inicial, una vez que nosotros empezamos a escribir, no sé por qué situación de la vida, creamos un programa y automáticamente creamos otro. Y después creamos otro. Y después creamos... No sé si te pasó, Carmen. Eh, Cuando nosotros empezamos con una idea, esta idea es como que se multiplica en muchas veces, porque yo digo, ay, pero bueno, me encantaría hacer un programa donde escucho música folclórica. Ay, pero también me gustaría hablar de la historia del campo, porque tal vez están asociadas. Entonces, capaz que no pueden ir en el mismo o no me va a alcanzar el tiempo y puedo empezar a crear otro programa. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta cuántas cosas que sabemos, todas las cosas que tenemos de conocimiento y demás. ¿Ok? Entonces, los invito a que vuelvan a leer aquí esto y empecemos a trabajar con este trabajo práctico. Bien. ¿Bien? ¿Tenemos que mandarle o grabar? No, no, todo escrito, texto. Lo Bien, escribís, bien, mira, lo escribís de última en un papel, le sacás una foto y lo compartimos. bien. ¿Sí? Sí, sí, Si tenés ganas de ponerle fondo, hacerlo con Canva, lo que se te ocurra, también, vale. bien. Una Eh, pregunta. Profe, esto es como que fuera como colocarle como historia de teatro, ¿puede ser? todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra, todo, ¿sí? Por eso vamos a leer después, vamos a volver a leer el libro varias veces. El manual, creo que yo ya se los compartí, o sea, primero hay que leer este texto y todos los que yo Claro. les compartí. ¿Estuvieron entrando, ingresando Yo estuve mirando en al, cuanto... Mm. al taller? ¿Estuvieron entrando? A ver dónde está. Las cosas que usted mandó, sí, yo lo Sí. leí. Ah, ok. Sí, yo lo leí, sí, sí. No lo pude imprimir, pero bueno, Te paso si lo- querés. Yo lo último que mandé fue el trabajo práctico. Sí que claro, había compartido, pero no estaba la fecha del curso. No estaba la fecha de hoy. Ahí bien. estamos. Bueno, Sí, no hay problema. lo que sí quedé con la duda era eso. Sí, yo pongo mi nombre Listo. para, por ejemplo, nombre del programa. Perfecto. eh, y después dirección, y ahí me perdí. Cuando es dirección, ahí me perdí. Y bueno, dije, le voy a preguntar a ella cuando nos vemos. Y así me entiendo mejor, ¿no? Perfecto. Después, emisión, día y hora, bueno, lo entendí. ¿De qué tema van a hablar? También tuve duda, porque digo yo, si yo voy a hablar de Cristo, ¿cómo titulo eso? ¿Qué vas a hacer dentro del programa? Claro, ¿Qué vas a hacer? Fíjate que por eso es importante volver a leer, porque en este claro, concepto sí. me dice qué voy a hacer. Voy a hacer entrevistas, voy a crear narrativas, voy a leer cuentos, voy a compartir experiencias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo eso lo tengo que colocar. Ah, bien, Lo que bien, yo voy a hacer en esa sí, hora. Si yo claro, digo, bueno, solamente voy a pasar música, bueno, voy a pasar música. claro. ¿Sí? Después, ¿cuánto va a durar ese tiempo? ¿60 minutos? Normalmente un programa dura, ¿cuánto dura, Alexis? Alexis sabe. 120 minutos, 60 minutos, depende con qué hora. Depende, 120 minutos son 2 horas. Pero en realidad, en nuestra hora de tiempo de radio es 54 minutos, 30 15.
24 minutos, 28 minutos. ¿Por qué? Porque se le saca unos minutitos para las siglas de la radio, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros hacemos un cálculo, pero en realidad el programa va a trabajar cuando hagamos Exactamente. la hoja de ruta, vamos a tener en cuenta cuando hacemos el minuto a minuto que no nos va a dar 30 minutos, nos va a dar 28. O ¿Sí? 29 de Bien, repente. O 29 también, ¿sí? Pero estaríamos muy claro, ajustaditos, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a hacer lo siguiente. Nos quedan 2 minutos, nos vamos 10 bien, y volvemos y arrancamos con el trabajo, con el número 2, que también va a haber tareas, ¿sí? bien, No se van muy a zafar bien. de la tarea. Y nada, A doble tarea. Hacer tarea, hacer tarea, hacer tarea. no lo va a Bueno, terminar. Bueno, nos nos vemos en vemos. 10, ¿ok? Ah, lo Sí, vemos otra semana. Hasta luego. hasta luego.